Bienvenidos seamos todos nosotros a una nueva predicación dominical, la del día de hoy, que se titula Reproche y que está basada en el Evangelio de nuestro Señor Jesús según el relato de Marcos, particularmente el capítulo 10. Vamos a centrarnos en los versos 17 al 31. Cuando Jesús se disponía a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, que es lo mismo que decir Maestro divino, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, continúa diciendo Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Una enumeración solo para ejemplificar que no pretendía ser ni determinante ni exclusiva. El hombre declaró: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven, con gran soberbia y ya fabricada la respuesta. A esto Jesús se le quedó mirando fijamente, con amor. Llama la atención este énfasis en la mirada de Jesús. Y le dijo: una cosa te falta. Ve a vender lo que tienes y dáselo a los pobres. No hay que perder de vista ve a vender lo que tienes y su complemento, dáselo a los pobres, que es lo que muchas veces nuestros líderes religiosos no agregan. Que Dios será tu riqueza y ven, sígueme a mí. Ante estas palabras, el hombre frunció el ceño en señal de enojo y se marchó entristecido de que no había sido exaltado por Jesús, pues era un gran terrateniente. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los que tienen el dinero, o sea, el dinero para hacer méritos religiosos, entrar en el ámbito del reinado de Dios. Más fácil, dice Jesús, es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el ámbito del reinado de Dios. O sea, es imposible. Es imposible pasar un camello vivo por el ojo de una aguja de coser. Bien, los discípulos no salían de su asombro ante estas palabras. Jesús entonces insistió: hijos, qué difícil es entrar en el ámbito del reinado de Dios. Lo ha hecho difícil ahora no solo para los ricos, o sea, para los que tienen el dinero, sino para también todos los demás. Ellos comentaron completamente desorientados: entonces, ¿quién puede salvarse? Las palabras de Jesús en el contexto religioso de aquella época eran un cerrar las puertas a todos. Así lo entendían quienes escuchaban a Jesús, inmersos en las tradiciones y rituales de aquella época. Si los que tienen el dinero para pagar los rituales y las tradiciones no van a entrar, pues nosotros que ni a dinero llegamos, pues jamás vamos a poder pagar un ritual, pagar una tradición, y pues obviamente no podríamos entrar. ¿Quién va a entrar? Entonces Jesús los miró fijamente, otra vez esta mirada, y les contestó: humanamente, imposible. Humanamente es imposible que a través del pago de méritos, realizando rituales y tradiciones, una persona pueda ganarse por derecho propio el reino de Dios, un lugar en el banquete celestial o en el banquete mesiánico, la salvación, el perdón o como lo queramos llamar.
Pero, agrega Jesús, para Dios, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Lo que resulta humanamente imposible es posible para Dios. La palabra Dios en hebreo es Elohim. Elohim significa, sin darle muchas vueltas al asunto, todopoderoso. El que todo lo puede, o todopoderoso. Decir Dios es reconocer en Yahvé la capacidad de realizarlo todo. Él controla y gestiona todas las fuerzas del universo, de la vida, la materia y la energía, y por tanto, para Él no hay nada imposible, no hay nada que no pueda Él realizar. Entonces vean que desde su etimología, mucha gente ni siquiera cree que Dios es Dios. O sea, no creen que Dios todo lo puede, es que esto no lo va a poder Dios resolver, es que Dios no puede cambiar esto, es que Dios esto. Pues si Dios es Dios, todo lo puede, no hay imposible para Él. Hasta aquí, 3 semanas, 3 predicaciones consecutivas, más la de septiembre del 2020 que quedó allí, ¿verdad? Fue la última de las del Evangelio de Marcos que se predicaron, que se grabaron en vivo, transmisiones en vivo en YouTube en septiembre del 2020 y luego se suspendieron, y cuando regresamos a YouTube pues ya nos regresamos a Marcos, pero en enero, agregando a esa, más 3 de enero del 2021, esta es la 4ª vez que leemos este pasaje. Pero ahora vamos a agregar la siguiente frase, la siguiente parte, es el complemento de la historia. Hemos insistido mucho, hemos dado diferentes enfoques o hemos sido repetitivos, si ustedes quieren, pero es para que al llegar a esta última parte, a la conclusión de esta historia, lleguemos sin duda alguna, sin malos entendidos, con una mente perfectamente clara acerca de lo que Jesús dijo, en el contexto en el que lo dijo y cómo lo interpretamos el día de hoy. Bien, Pedro entonces le dijo, el apóstol Pedro, uno de los apóstoles, pues mira, nosotros ya lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús declaró, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa de la buena noticia de salvación haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o a su mamá, o a su papá, o a sus hijos, que haya dejado terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 por 1 en casas. O sea, aclara Jesús para que no haya confusión. En casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y terrenos. Aunque, y ese aunque es una de las frases de Jesús que muchas veces se omiten en la predicación entusiasta, se omiten en la enseñanza dogmática, se omite en la tradición de religiones. Jesús dice, aunque con persecuciones. Y en el mundo venidero recibirán la vida eterna, que era el tema que desde el principio, esta fue la pregunta del hombre rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya lo vimos en septiembre del 2020, busquen esa predicación. Heredar la vida eterna significaba, en el contexto religioso de aquella época, que esta persona iba a realizar una serie de rituales y tradiciones que le iban a ganar méritos delante de Yahvé en la forma de una herencia. O sea, Yahvé quedaba endeudado, ¿verdad? Y tenía que devolverle a esta persona en herencia, en heredad, la vida eterna. O sea, la gente creía que la vida eterna era algo que la gente ganaba a través de méritos. Y obviamente el que tiene dinero para pagar esos méritos, pues tiene más fácil la entrada a la vida eterna. Llegamos al final de esta historia, por fin. Yo sé que algunos de ustedes hasta se pararon de su sillón y están así cantando y cuán grande es Él,
¿verdad? Y están, oh, qué amigo nos es Cristo, por fin el pastor, después de 3 sermones, está avanzando al siguiente verso. ¿Cuánto nos va a llevar terminar el Evangelio de Marcos? Pues no se trata de cuánto nos va a llevar terminar el Evangelio de Marcos, sino cuánto nos va a llevar a aplicar la enseñanza de Jesús en nuestra vida diaria. Digo, el Evangelio de Marcos lo puedo predicar en 6 meses, en 1 año, y ya está. Pero no se trata de eso. Se trata de poder explicar una y otra vez desde un enfoque, desde otro, poner atención a un detalle, para que en nosotros esa enseñanza quede tan clara que no haya duda alguna, y que cuando surjan, porque van a surgir, cuando surjan los falsos profetas, los falsos predicadores, y empiecen a querer embaucar a los demás con una mala interpretación de las palabras de Jesús, ustedes y yo podamos ser capaces a la primera de decir, ese es un falso profeta, con la mano en la cintura. Ese es un falso profeta, yo no lo voy a escuchar. Ese lo que está enseñando es mentira. Porque ustedes tienen una formación bíblica firme, sólida, para no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, dice la carta a los Efesios, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué es lo que le ha pasado al pueblo evangélico en los últimos 20 años? Ha sido arrastrado por cualquier moda, por cualquier viento de doctrina, por cualquier idea supersticiosa, mágica y cosas de lo más rara. Y ahí van las multitudes de cristianos. Tenemos prácticamente, sin exagerar, una generación completa de cristianos que está perdida, totalmente perdida, porque ya no saben ni para dónde jalar, ya no saben ni en qué creer, y ya están cayendo en supersticiones de lo más aberrantes y de lo más ridículo, por no entender, por no cimentar su fe en las Escrituras y en una explicación profunda de las Escrituras, por preferir estar 2 horas brincando y danzando y disque alabando a Dios y que ni saben qué es Dios, que dedicarle 1 hora a la enseñanza de la palabra. Pero todos, dice Jesús, aunque sean primeros, serán últimos. Y esos últimos serán primeros. Que lo usamos mucho. Y los postreros serán primeros y los primeros postreros. Y la gente lo dice y ni sabe lo que está diciendo. No entiende. Pero vamos a ver. Eso es la palabra. Esa es la palabra del Evangelio. Veamos la explicación. Como ya lo hemos dicho, ni ricos ni pobres podrán salvarse por la falacia de la religión. Busca en el diccionario qué es falacia. En serio, búscalo para que no te quedes con la idea y después andemos diciendo la falacia de esto y la falacia de otro. Y luego cuando te pregunten ¿y qué es falacia? No, pues pregúntale al pastor de Paz Divina. No. Busca en el diccionario. Ni ricos ni pobres, ni unos ni otros podrán salvarse por la falacia de la religión, la que sea, que pretende vender la salvación por medio de ritual, tradición, dogma y miedo. Temas que hemos discutido bastante en las últimas 3 predicaciones: ritual, tradición, dogma y miedo. Son las 4 cosas a través de la cual la religión, la que sea, porque a estas alturas, mira, lo mismo da una que otra. Al final, todas utilizan 2 o 3 o 4 de estos elementos: ritual, tradición, dogma y miedo. Miedo supersticioso. ¿Para qué? Para hacerle creer a la gente que si quiere el perdón de sus pecados, la salvación, un lugar en el banquete mesiánico, un terrenito allá en el cielo o aquí en el paraíso, ¿por qué no? Ni siquiera te venden el cielo. O sea, te venden un terreno aquí en la tierra, una tierra paradisíaca, pero al fin y al cabo la tierra, porque dicen que allá en el cielo nomás una élite, ¿verdad? Entonces fíjate, o sea, hay niveles, Pues para el caso todas las religiones están igual, es una falacia, es un engaño. Pero qué difícil
es cambiar la forma de pensar. Qué difícil es cambiar la forma de pensar. 3 predicaciones nos dio el Eterno para ver si cambiaba nuestra forma de pensar. Fíjense, qué difícil es cambiar nuestra forma de pensar. Porque nos quedamos, entonces sí prendo la velita o no la prendo. Entonces sí tengo que cerrar los ojos al orar o no. Entonces sí paso la oración que me mandaron. Es que me mandaron una oración por WhatsApp y dice que si no la mando, me van a caer las plagas del Apocalipsis. Las plagas de Egipto. No, las del Apocalipsis están más feas. En serio, hay cristianos que les llegan esas cosas, esas ridiculeces, y ahí las andan mandando. Y todavía hasta dicen, pero pues no pasa nada malo. O sea, no es malo. Claro que es malo. Porque tú te crees esa superstición, alimentas tu miedo supersticioso y de paso alimentas la de otros. Ponle freno a esas cosas. Y dile no más. Y al que te lo mandó, dile, oye, qué vergüenza de cristiano. ¿Por qué me andas mandando estas cosas? ¿De veras crees que te va a pasar algo si no mandas estas cosas? Fíjense, unas son muy sutiles, ¿verdad? Te mando esta flor porque eres uno de mis 10 amigos. Y si me la regresas, si eres mi amigo. Y si no, no. Ya están encadenados a esas cositas. Y luego vienen más. Esa es nomás la punta de todo un iceberg. Tú debes ponerle un freno a todo eso. Tú debes ponerle un freno a todo tipo de supersticiones. Qué difícil es cambiar la forma de pensar. Pedro, como otros más de los discípulos, porque no, aquí ponen a Pedro, pero es porque los 4 evangelios, bueno, agarraron a Pedro de bajada, al pobrecito. Yo creo que les caía mal, yo no sé, pero es el que ponen, yo creo que eran más. Pero Pedro, como otros más de los discípulos, estaban tratando, y aclaro, tratando de ajustar lo que Jesús dice a sus dogmas. ¿Escuchaste bien? Pedro, como otros, incluyéndote a ti, están tratando, porque no se puede, están tratando de ajustar las palabras de Jesús a los dogmas que uno ya trae. O sea, yo vengo a Paz Divina con mis dogmas, mis rituales, mis tradiciones y uno que otro miedo supersticioso. Y entonces escucho el evangelio, escucho la explicación y trato de ajustarla a ver dónde cabe entre un dogma y un ritual. O sea, en vez de desechar todo lo que tenía, no, lo trato de ajustar. Y bueno, si le quito esta palabra y le quito esto y lo acomodo, ya entra en mi ritual. Ya entra en lo que yo puedo aceptar dentro de mi dogmatismo. Evidentemente, lo que se consigue solamente es malinterpretar las palabras de Jesús. Como el líder religioso que arenga a la congregación basado en este texto a vender lo que tienes y traerlo a la religión. Cuando Jesús le dijo al hombre rico, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, no dijo, financia mi movimiento, financia el movimiento del reino de los cielos según Jesús. Fíjate qué interesante, porque muchísimos líderes han usado esta historia para animarte a dar para la religión. Toda ofrenda. Por cierto, muchas gracias por todas sus ofrendas, las ofrendas de paz, las ofrendas monetarias, lo que brindan. Pero las ofrendas deben ser expresión de gratitud. Y fíjate cómo el mensaje de Jesús puede ser transgiversado por nuestros dogmas. Pedro estaba tratando de ajustar lo que Jesús dice a la enseñanza que ellos ya tenían, sin entender que Jesús estaba diciendo no, todo lo que les enseñaron los saduceos con sus rituales y los fariseos con sus tradiciones está equivocado, no sirve. Y eso es lo que te estoy diciendo. Las religiones que con sus falacias tratan de vendernos la salvación, un lugar en el cielo, el perdón o lo que sea, son falsas, es mentira. Ofrendar es una expresión de gratitud, no es para obtener algo de Yahvé.
Ofrendar debe ser un acto de gratitud, debe ser la expresión de nuestra gratitud. La ofrenda de paz, ¿okay? Es una expresión de nuestra gratitud a través de compartir los alimentos. Ya lo sabemos, lo tenemos bien claro, pero lo vuelvo a aclarar para quienes están viendo por primera vez un video de paz divina. En la Biblia, la ofrenda de paz es cuando una persona invitaba a otro, a un sacerdote del templo o a cualquier otra persona, pero principalmente un sacerdote, invitaba una comida, ¿okay? Compartían los alimentos. Y la idea de compartir los alimentos es que durante la comida le decían, ¿verdad? Estamos dando gracias a Dios por esto y por otro. Y la forma de agradecer era compartir los alimentos con otras personas. Porque cuando nosotros compartimos nuestros alimentos con otra persona, lo hacemos regularmente en un ambiente fraterno. Cuando tú invitas a alguien a tu casa a comer, a cenar, lo estás invitando a platicar, a conversar, a pasar un momento muy ameno. La comida es el pretexto, es la forma de expresar que lo que estamos haciendo es conviviendo amenamente. Eso es en nuestra cultura, así era en la cultura de aquella época, y esa era la ofrenda de paz, en el entendido de que Yahvé estaba en medio de esa mesa, estaba alrededor de todos ellos, compartiendo no tanto los alimentos físicamente, sino el ambiente fraternal. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que necesitamos tiempo y estudio bíblico en fraternidad, como lo hacemos. Por eso recibimos enseñanza en transmisión en vivo en YouTube. Necesitamos tiempo y estudio bíblico en fraternidad para entender la sencillez de la verdad de Jesús. Parece paradójico, si es sencillo, ¿por qué necesitamos tiempo y estudio bíblico? Si el mensaje de Jesús es sencillo, ¿por qué necesitamos de estudio bíblico? Bueno, porque el problema es que delante de nosotros están nuestros dogmas, rituales, tradiciones y miedos supersticiosos. Entonces la enseñanza es para poder hacer a un lado todo eso y poder ver con claridad la sencillez de lo que estaba diciendo Jesús. Es que es sorprendente la sencillez con la que está hablando Jesús. Jesús básicamente está diciendo, es inútil todo esfuerzo humano por querer ganar la salvación. Es inútil cualquier esfuerzo humano por tratar de cambiar los planes de Dios. Si Dios ya decidió algo, no va a cambiar nomás porque tú te pones a ayunar. Aun cuando todas las religiones parece que enseñan eso. Pero debemos entenderlo, si Él es el Todopoderoso, si Él lo sabe todo, Él ya sabe qué hacer. Entonces el estudio bíblico es para entender lo sencillo con lo que habla Jesús y poder deshacernos de todos nuestros miedos. Y liberar nuestra mente, pues aquí está, liberar nuestra mente de rituales y tradiciones, de dogmas y de religión. Tenemos que liberar nuestra mente de religión, a fin de dejar de confundirnos tratando de revolver la verdad con mentiras. Ese es el problema. El problema es que las religiones tienen algo de verdad revuelto con muchas mentiras. Y si una persona no se pone a estudiar la Biblia, pues no va a poder distinguir qué es verdad y qué es mentira. Y a estas alturas de nuestra civilización existe una gran confusión, porque la gente es incapaz de poder discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. El estudio de la Biblia nos permite ver cuál es la verdad de Jesús y cuál es la mentira de la religión. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Pues es domingo, ¿verdad? Hoy no hay preguntas. Pero igual pueden ustedes escribirme por WhatsApp y contestamos preguntas. Bien, Pedro, casi enfadado, es que hay que entender el contexto. Pedro, casi enfadado, casi reprochando, por eso se llama reproche la predicación del día de hoy, le dice a Jesús que ellos, o sea, habla por todos, que luego así nos pasa. Nos ponemos así como representantes sindicales y empezamos a hablar por todos y no necesariamente todos estamos pensando igual, ¿okay? Pero esa es una tendencia que se está dando ahora y que se va a dar en el futuro.
unos cuantos hablando por todos y todos los demás guardando silencio, y el que calla otorga. Entonces Pedro dice, casi reprochando, que ellos, o sea, todos, lo han dejado todo para seguirlo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Lo acabamos de leer y no hay que buscarle ninguna otra interpretación. Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y Pedro lo dice después de que Jesús dice que va a ser imposible poderse ganar la vida eterna. Entonces casi Pedro dice, ¿y nosotros qué obtenemos? Si ves el contexto en el que Pedro dice esto, por eso es tan importante entender cuándo, dónde y quién es donde suceden los eventos. En este caso, Pedro está hablando después de este discurso con el hombre terrateniente, en el contexto de una religión que se basaba en méritos. Si no entendemos esto, nos vamos a confundir. Pedro le está reprochando a Jesús. Oye, ¿cómo es que dices que nadie se va a salvar? ¿Y nosotros qué? ¿Qué obtenemos de haberlo dejado todo por seguirte? Ese es el reproche que Pedro le está lanzando a Jesús. Porque él dice casi, ¿y entonces para qué te estamos siguiendo? Si no vamos a alcanzar la vida eterna, entonces ¿para qué te estamos siguiendo? ¿Para qué voy de puerta en puerta vendiendo revistas o haciendo proselitismo si no me va a tocar un lugarcito en el cielo? ¿Qué obtenemos? Bueno, exageradito Pedrito, ¿no creen? Pedrito el apóstol, seguidor de Jesús. Exageradito Pedrito. Pues el mismo Evangelio de Marcos, que Mateo y Lucas y Juan también, pero el mismo Evangelio nos relata de la barca de ellos. ¿A poco no? En la que varias veces, ¿verdad?, a lo largo de todo el Evangelio viajarán en ella. ¿A poco no? ¿Cuántas veces se dice que Jesús y los apóstoles se subieron en la barca de Pedro, ¿verdad?, y viajaron por el lago de Galilea, que cada tormenta que les agarraba, ¿verdad? Pero bueno, pero pues no que la dejaron todo. O sea, la barca era de Pedro, y ahí seguía, y durante todo el ministerio de Jesús ahí estaba la barca. También se habla de la casa de Pedro, punto de reunión y de descanso para el grupo después de sus travesías por la región. Jesús hacía travesías por la orilla del lago de Galilea, en las diferentes aldeas que había a la orilla del lago de Galilea, y siempre regresaba a la casa de Pedro, donde por cierto hasta su suegra vivía. ¿Se acuerdan? Ya les expliqué esto, nomás que a lo mejor ya no se acuerdan. Les expliqué que en aquella época era muy común que la gente al casarse regularmente, no en todos los casos, pero por lo menos ahí en esa región, la gente acostumbraba a que al casarse construían su casa al lado o muy cerca de la casa de los papás de la esposa. O sea, para que la esposa viviera cerca de su mamá. Tomen nota, niñas. ¿Okay? Entonces, así, pues la hija no quedaba tan lejos de la casa de la mamá. ¿Y esto por qué? Para que cuando la esposa tuviera sus hijos, pues su mamá pudiera estar cerca para ayudarla. Había una función ahí de matriarcado. No era tanto por el aspecto de gobierno de familia, sino de atención, que pudieran atenderse mutuamente. Entonces, para que fuera más fácil para la mamá atender a su hija en la crianza de los niños, pues el marido construía su casa muy cerca o pegada a la casa de los papás de los suegros. ¿Okay? Entonces en aquella época era común que estaba la casa de los papás y al lado las casas de sus hijas con sus respectivos maridos. Entonces por eso es que dice que en la casa de Pedro estaba la suegra de Pedro, porque regularmente estas casas se construían juntas. Y a veces solamente había una pared que dividía una casa de otra y pues ya nomás le hacían una puerta y ya para pues, que pasaran de casa a casa, ¿verdad? A eso se refiere. Pero bueno, Pedro tenía su casa, no abandonó su casa, él llegaba a su casa. Además, pues tal vez lo dejaron todo. Tal vez lo dejaron todo.
Tal vez Pedro abandonó las redes y abandonó su barca, pero no lo vendieron todo para seguir a Jesús. Ese es el punto al que quiero llegar. Es más, lee el final del Evangelio de Juan, donde después de la resurrección de Jesús, los apóstoles deciden ir a pescar, agarrar la barca, las redes y se van a pescar. ¿Cuál barca, cuál redes? ¿No te lo vendieron todo por seguir a Jesús? No, no lo vendieron todo. Pedro dejó ahí encargadas sus redes y dejó ahí a 2 o 3. Ahí me cuidan mi barca y mis redes, porque luego regreso. Sí lo dejaron todo, porque obviamente por seguir a Jesús dejaron la barca, las redes, dejaron la casa, a la suegra, hasta la suegra dejó. Pedro dejó a mami suegris allá en su casa para seguir a Jesús, pero regresaban, no lo vendieron todo. Por eso digo, son exageraditos. Y a veces nosotros exageramos la nota para obtener algún tipo de aplauso. Es que lo ha dejado todo por el Evangelio. Bueno, no todo. Porque fíjate lo que le dijo Jesús a este hombre rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. A lo que Pedro dice: pues nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Bien, hermano, lo vuelvo a repetir, como lo dije en otras predicaciones: no tienes que venderlo todo para ser salvo. Sí, ya los vi que algunos de ustedes hasta respiraron. Algunos de ustedes ya estaban viendo su pantalla ahí de 90 pulgadas. La tengo que vender y luego que... No la tienes que vender, hermano. No ya la estabas poniendo ahí en las redes sociales, ¿verdad? Se vende pantalla para dejarlo todo y seguir a Jesús. No lo tienes que vender. No tienes que venderlo todo para ser salvo. Fíjate bien mis palabras, porque otra vez sacamos las palabras de contexto y luego andamos diciendo que el pastor dijo y el pastor ni dijo. No tienes que venderlo todo para ser salvo. Eso sería un mérito. Y ya estaríamos contradiciendo lo que Jesús está diciendo. Si tienes que vender algo o hacer algo para ganarte la salvación, entonces ya es un mérito y contradices lo que Jesús dijo. La salvación no se compra, no se gana, se recibe. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Queda claro? ¿Ok? Bien. No quiero verlos, en serio, no quiero verlos ahí afuera de la casa del pastor haciendo fila, ¿verdad? Vendiendo todas sus cosas, ¿verdad? Y trayéndolo al pastor porque el pastor dijo que hay que venderlo. No vendas nada, ni a la casa del pastor ni a la casa del falso profeta. Porque yo sé que eso va a suceder, hermanos, va a suceder. Van a llegar falsos predicadores y van a decir que el fin se acerca y que hay que venderlo todo y que hay que ir a recibir a Jesús en no sé dónde. Aguas, mucho cuidado, va a pasar, pero tú ya estás advertido. No tienes que venderlo todo, ¿ok? Eso sí, tendremos cada uno, tú también, y tú también, todos, tendremos cada uno que renunciar a nuestros ídolos. ¡Ay, eso sí dolió! Tenemos que renunciar a nuestros ídolos que nos estorban. Fíjate bien, si es que queremos avanzar en el seguimiento. Jesús estableció que la salvación es seguimiento. Fíjate bien, ya les expliqué que la salvación, el perdón de pecados, la justificación, la expiación y todas estas palabras raras que tú has escuchado en tu iglesia, enfocan a lo mismo. Un banquete con Jesús. Conversar con Jesús. De eso se trata. Dios nos perdona para que podamos entrar en el banquete. La expiación, la salvación, la redención, la justificación, todas estas palabras que luego los teólogos y los pastores nos encanta dar explicaciones tan profundas y todo que tú te quedas así de que ya no sabes ni qué. Al final todo eso apunta a una sola realidad. De lo que estamos hablando es de una comunión
con Jesús, una comunión íntima. Ahí está en Apocalipsis 3:20, si no me equivoco. Si me equivoco, chécalo en la Biblia. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es, de eso estamos hablando. La salvación es conversar con Yahvé. Y esta conversación es un seguimiento a Jesús, en el que Jesús nos dice, miren, vámonos por acá, y ahí vamos por acá. Porque también van a venir falsos profetas, falsos predicadores que nos van a decir, no, miren, es para allá, a la derecha y para abajo, aunque se ponga calientito y huela a azufre, es para acá, y ahí van a ir muchos. La vida es seguimiento. Date cuenta, lo anotaste. Algunos ni pluma traen. La vida es seguimiento. Todos estamos siguiendo a alguien. Hasta el que está ahí embarrado en el sillón diciendo, no, yo no sigo a nadie, yo aquí estoy y no sigo a nadie. Está siguiendo a alguien en redes sociales, en forma de pensar, en tipos de videos, en series, en todo lo que sea. Todos estamos siguiendo a alguien. La vida es seguimiento. Pero nosotros seguimos a Jesús. Él es nuestro buen pastor y Él nos dice hacia dónde ir y Él nos dice lo que tenemos que hacer, nos ha dicho lo que tenemos que hacer. En el 2020 Jesús nos ha estado diciendo con toda claridad lo que tenemos que hacer, y en este 2021 nos va a dar instrucciones todavía más claras para que no haya confusión alguna frente a la incertidumbre que viene más adelante. Así que paren oreja, abran los ojos y es seguimiento. Pues bien, para seguir a Jesús tenemos que abandonar nuestros ídolos. Hay algo a lo que tenemos que renunciar, hay algo que tenemos que abandonar, hay algo que tenemos que soltar, hay algo a lo que tenemos que renunciar. Y no es lo mismo para todos, no es lo mismo para todos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ídolos. Y lo que para una persona es una herramienta de comunicación, para otra persona puede ser una herramienta de trabajo, y para otra persona puede ser un terrible distractor, y para otra persona puede ser la puerta al infierno. Así. Cada uno tiene que ser honesto consigo mismo y decir, esto me está distrayendo de mi comunión con el Eterno. Esto me está robando la paz. Esto me está robando mi comunión con Yahvé. Cada uno tenemos que renunciar a algo. La renuncia es por el seguimiento, no por alcanzar algún mérito. No debemos sentirnos superiores porque yo dejé esto por seguir a Jesús. Lo dejaste porque si no, no hubieras podido seguir a Jesús. Y la forma más sencilla de seguir a Jesús es por medio de la fraternidad del grupo de estudio bíblico, que busca entender la verdad y liberarse del fanatismo religioso. Obviamente esto lo escribí antes de que surgiera esta situación que vivimos ahora. Pero sigue siendo verdad. La forma más sencilla de Jesús es una reunión en fraternidad en la que estudiamos las Escrituras para liberarnos del fanatismo religioso. Así que en las transmisiones en vivo de YouTube, procura preguntar, yo procuraré responder, pero sobre todo procura poner atención. Porque aunque no sea fácil la comunicación ahora, cuando estábamos reunidos en una casa, aparentemente era más fácil comunicarnos. Ahora no es tan fácil, pero sí puedes poner atención. De hecho, ahora en las predicaciones que se transmiten en YouTube, tú puedes poner más atención porque hay menos distracciones, hay menos irreverencias. E incluso puedes ponerle pausa, rebobinarlo, verlo 2 o 3 veces y entenderlo a profundidad. Porque finalmente de lo que se trata no es del cafecito, no es de la concha, o sea, el pan, no la concha de estar ahí, ¿verdad? No es el relajo, sino es el entendimiento de la Biblia. Porque tal vez cuando había la oportunidad de preguntar, no preguntabas. O estabas distraído o distraída. Y tal vez ahora estás poniendo atención, tal vez ahora dices, oye, ahora sí le entiendo a los discipulados. Pues antes no le entendías porque estabas en quién sabe dónde. Te distraían muchas cosas. Y ciertamente esas distracciones estaban poniendo a prueba qué era para nosotros lo más importante. Si para nosotros era más importante nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra no sé qué, o la palabra. Hoy nos queda la palabra. Pongamos atención a ella.
aprendamos y date cuenta que el entendimiento del mensaje de Jesús es para derrumbar todos los fanatismos religiosos. Y aquí Jesús está derrumbando uno de los pilares principales de las religiones, que es los méritos. No es por méritos. Jesús, bien, vamos a entender la respuesta de Jesús, porque aquí es donde patinamos, pero feo. Jesús le responde a Pedro en su mismo nivel de entendimiento. ¡Ah, qué difícil es esto! Jesús se da cuenta que Pedro no está entendiendo y lo que hace es bajarse al nivel de entendimiento de Pedro y a ese nivel le responde. Pero nosotros que estamos siguiendo toda la enseñanza de Jesús, deberíamos de ser capaces de darnos cuenta cuando Jesús está siendo sarcástico, cuando Jesús está bajando ese nivel y cuando Jesús está revelando una verdad. Quienes no ven esto son los fanáticos religiosos que piensan que Jesús hablaba siempre en el mismo tono, al mismo nivel y con la misma idea. Está bien, Pedro, diría Jesús. Todo aquello a lo que renunciaste por seguirme, te será devuelto al 100%. Aquí mismo te voy a devolver todo. Eso sí, acompañado de persecución. Ese es el extra. Jesús, entendámoslo con toda claridad. Dale un codazo al de al lado que se está durmiendo. Aquí pongan toda su atención. Jesús está siendo sarcástico. Busquen el diccionario qué es ser sarcástico. Jesús está siendo sarcástico. Está molesto. Porque pareciera que le están cobrando por seguirlo. Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a obtener? Y casi que Jesús dice, ¿sí? ¿Cuánto te debo? A ver, dime, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto cuesta tu barquito? Y las redes, nuevas, porque esas estaban ya bien viejas. ¿A poco no? Dice la Biblia que Pedro estaba remendando sus redes. Entiéndelo, hermano. Jesús aquí, con enojo, le está diciendo a Pedro, si tu seguimiento es a causa de todo eso, es que estás dejando eso, yo te lo regreso. Al 100%. Dejaste una casa, te doy 100 casas. Dejaste una esposa, te doy 100 esposas. Dejaste una suegra, te doy 100 suegras. Dejaste 3 hijos, te regreso 300 hijos. A ver qué haces con ellos. Eso sí, con persecución. Eso sí. De verdad, pregunto yo, ¿de verdad seguiremos a Jesús por los bienes materiales que recibiremos? Es pregunta. ¿De verdad seguiremos a Jesús por los bienes materiales que recibiremos? Ya te estás acordando de algunos predicadores que así decían, ven y pacta con Dios, trae esto y Dios te lo va a multiplicar, ahí dice que te dará el 100%, y miren esto, el otro, y te empezaban a contar historias fantásticas de personas que donaron yo no sé qué al pastor, y entonces Dios les multiplicó, ¿verdad? Y si tú le regalas una corbata al pastor, entonces te van a regalar a ti 100 corbatas porque Dios te multiplica. Y hermanos, en cuanto empezó, yo lo viví, fue mi época de joven, de adolescente y de joven. Yo empezaba a predicar cuando yo escuchaba por primera vez a estos predicadores. Y sorprendido veía cómo multitudes se iban tras ellos. En nuestra congregación a duras penas levantábamos la ofrenda para medio pagarle ahí un salario al pastor que a veces ni siquiera era el salario mínimo. Y tardábamos 3-4 décadas en construir un templo sencillo. Estoy hablando del pueblo evangélico en México. Un templo sencillo para podernos congregar. Y de repente estos predicadores jalaban multitudes, movían cantidades enormes de dinero, ¿verdad? Pero bajo esta promesa de que ibas a recibir bienes materiales. Es una vergüenza la gran cantidad de cristianos que se dejaron seducir
por una bagatela, con la promesa de que recibirían al ciento por uno. ¿Y las persecuciones? Jesús dijo que con persecuciones. Es en serio. Es en serio. ¿Venderás tu auto o tu terreno con la ilusión de recibir 100 autos o 100 terrenos? Estoy preguntando. ¿De verdad? ¿De verdad vas a vender tu auto, tu automóvil, y el dinero lo vas a dar a una religión con la ilusión de que el Eterno, bueno, ya no 100 autos, porque ¿qué vas a hacer con 100 autos? ¿Verdad? Pero vas a vender un auto sencillo, ¿verdad? Ya viejito, con la ilusión de que Yahvé te va a dar un auto de lujo, salidito de agencia. ¿De veras? ¿De veras vas a caer en esa mercadotecnia? ¿En esa propaganda imperialista que basa la felicidad en la adquisición de bienes materiales? Es una pregunta que hice en los años 80 y que la hice en el desierto, porque ni quien me escuchara y ni quien me hiciera caso, nadie me hacía caso. Hasta me decían que les tenía envidia, que porque yo no juntaba más de 20 personas en mi congregación. Y pues sí, era cierto, no se juntaban más de 20 personas en las misiones. Hoy en día, más o menos calculando el número de personas que ven este video, estoy multiplicando por 10 el número de personas que regularmente escuchaban mis predicaciones. Más de 20 años, el número de personas a los que yo les predicaba no pasaba de 30 personas. Ya cuando tenía 50, no, yo ya me sentía de esos predicadores así en multitudes. 20, 30 personas, 10. Con toda claridad aquí Jesús está siendo sarcástico y es muy fácil verlo. Yo sé que hay personas que les cuesta mucho trabajo interpretar el sarcasmo. Yo sé, sobre todo los niños, las niñas, no tan fácilmente perciben cuando la gente está siendo sarcástica. A veces tú tienes que instruir a tu hijo, a tu hija, de cuando la gente está siendo sarcástica. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, con lo que llevamos 10 capítulos del Evangelio de Marcos, llevamos como, ya ni me acuerdo cuántos llevamos del Evangelio de Juan, creo que llevamos 12 capítulos del Evangelio de Juan. Yo creo que a estas alturas somos perfectamente conscientes de que Jesús está siendo sarcástico, de que Jesús está molesto porque Pedro le dijo que él lo ha dejado todo por seguirlo. Y claro que Jesús responde así: acabo de decir que es imposible. Y es que Pedro, pues con justa razón le dice: oye, yo dejé todo por seguirte, ¿a mí qué me va a tocar? ¿Te acuerdas de los otros 2 discípulos que le pidieron a Jesús que cuando él gobernara en su imperio galáctico, en su imperio mundial, ellos querían estar a la derecha e izquierda? O sea, uno quería ser secretario de Hacienda y el otro quería ser de gobernación o algo así. O sea, querían los 2 cargos más elevados. No entendían, los discípulos no entendían. Los discípulos seguían creyendo que Jesús iba a conquistar el mundo entero y que ellos no importaba. Pedro decía: voy a abandonar una barca, pero después voy a ser dueño de transatlánticos, de una línea de transatlánticos. Judas decía: ahorita llevo la bolsa del dinero, que luego ahí la agarro para mis chicles, ¿verdad? Pero un día voy a ser el secretario de Hacienda del Imperio Galáctico y construiremos la estrella de la muerte. Bueno, a lo mejor y pensaba eso Judas, yo no sé. U otro discípulo, vaya usted a saber. Pues ¿quién nos dice que no? Pero el punto es que no entendían, seguían teniendo una visión materialista. Por eso es que Jesús se enojó. Básicamente Jesús está diciendo: a ver, ¿cuánto te debo? ¿Me van a sacar cuentas a mí? ¿Entiendes lo que significa que la gente le diga hoy a Jesús: Señor, yo vendí mi auto por ti, por tu reino, yo estuve financiando a tal pastor, o yo estuve financiando tal ministerio, ¿qué voy a recibir? Y Jesús te diría: ¿cuánto te debo? Te lo pago, no te apures. Si a esas vamos, te lo pago. Si a esas vamos. Claro está que algunos renunciarán a su hogar para llevar el Evangelio.
Claro está que algunos van a abandonar su empleo, su casa, muchas cosas por llevar el evangelio, pero no lo van a hacer por mérito para alcanzar su salvación, al menos eso espero. Renuncian a eso porque no quieren estar atados a nada ni a nadie, porque necesitan llevar el evangelio, porque Jesús los está impulsando a ir al otro lado del mundo o al otro lado de la calle a llevar el evangelio, porque para llevar el evangelio sí necesitamos llevar el equipaje ligero. Jesús se los dijo a sus discípulos cuando salieron de 2 en 2 a predicar por toda la región: no lleven esto, ni aquello, viajen ligero, para que no se cansen. Es cierto que hay personas que van a renunciar a muchas cosas por llevar el evangelio, y Dios les brindará una nueva comunidad fraterna en la que podrán disfrutar más de lo que en casa tenían, porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Ay, hermanos, de esos de que yo voy a entregar esta cantidad al reino de Dios a cambio de que Dios bendiga mi negocio, a cambio de que Dios me dé esto o aquello. Ay, hermanos, entonces ni daban y ya estaban cobrando. Lo que se recibe en esta tierra por seguir a Jesús y su mensaje de salvación es mucho más de lo que perdemos por ese seguimiento. Eso sí, incluye persecución. Eso sí, pues siempre habrá personas a las que les molestará ese mensaje de salvación, y habrá intereses que se verán afectados. Si por predicar el evangelio no hay persecución, entonces no es evangelio. Habrá persecución, pero definitivamente que seguir a Jesús implica bendiciones espirituales y también cosas materiales que superan el que si nos hubiéramos quedado sin seguir a Jesús, por supuesto, pero no se debe de ver de esa perspectiva. La frase final, entonces, a que quede claro, Jesús está siendo sarcástico. No está diciendo que si alguien deja a su suegra por seguir a Cristo, Dios le va a dar 100 suegras. ¿Te fijas cómo es ilógico? Es claro que está siendo sarcástico. A Jesús no se le cobra, porque el seguimiento a Jesús debe ser alegre, voluntario y apasionado, no por interés, no por interés, y menos por un interés material y terrenal, como esa gente que se pone a ayunar para que Dios me dé, para que me aumenten el sueldo, o para que me pueda ir de vacaciones, o para cambiar de auto. Los hubo, porque espero que ya no los haya. Y claro, la religión con tal de, no, pues siémbrale para que coseches. No es de eso de lo que habla la Biblia. La frase final de Jesús: los primeros serán últimos y estos serán los primeros, es una expresión propia de la época. Resulta que era una expresión muy común, no la dijo solo Jesús, que quiere decir simplemente que en su comunidad de discípulos, pongan atención, en su comunidad de discípulos nadie quedará el último, ni nadie será el primero. Ah, caray. En la comunidad de discípulos nadie será el último, pero nadie será el primero. O sea, todos estaremos en la misma posición. Pues en la comunidad nada importa la posición social, el mérito personal, los bienes materiales, solamente la fraternidad. En una verdadera comunidad de Jesús no hay pilares, miembros fundadores, los consentidos del pastor, nada de eso. Somos iguales. Estamos en la misma posición. Todos hemos sido salvados por Jesús. Y todos hemos sido salvados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nadie agregó nada a eso. Estamos igual. Así que, en fraternidad y armonía, sigamos estudiando la Biblia para entender la verdad. Porque hoy más que nunca, la verdad
es nuestra salvación. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral para iniciar una nueva semana. Y a pesar de toda la incertidumbre que pueda haber allá afuera, nosotros podamos tener la confianza de que estamos siguiendo a Jesús, nuestro buen pastor, y eso nos da paz divina. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura del cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz con el Eterno. Bajo la sombra protectora de sus alas y refugiado en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas, y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amado Jesús, nuestro buen pastor, tus ovejas, congregadas alrededor de tu palabra predicada este día, nuevamente pedimos que ilumines el camino en medio de las profundas tinieblas que nos rodean y que podamos caminar por el sendero, por el camino de tu voluntad con paso firme y confiadamente. Nada temeremos, pues tú vas con nosotros. Gracias porque tú proveerás para cada necesidad, porque tú nos protegerás de todo peligro y porque podremos experimentar tu presencia de muchísimas formas. En Cristo Jesús. Amén. Feliz semana. Shaddai nos cuida con ternura.